El tema de hoy es estallido respiratorio. Este es uno de los mecanismos más importantes por medio del cual nuestro organismo elimina a los microorganismos, especialmente a las bacterias. Lo va a hacer por medio de la formación de especies reactivas de oxígeno, que ya vamos a ver cuáles son. Pero antes de eso tienes que saber dónde se produce, cuáles son las células que producen esto aquí. Son los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos. También los macrófagos, los monocitos, los eosinófilos. En sí, las células fagocíticas del organismo. Las células que engloban a las bacterias, una vez que las engloban, van a formar lo que se llama fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma es donde se liberan estas especies de reactivas de oxígeno. Entonces este es un mecanismo muy importante y lo tienes que saber porque es uno de los principales mecanismos para eliminar a los microorganismos. Entonces, ¿cómo va a empezar? Una vez que el neutrófilo, el macrófago, el monocito engloba, que ya tiene adentro a la bacteria, lo primero que va a ocurrir es que el oxígeno se va a convertir en superóxido. El oxígeno se va a convertir en superóxido. Esta es una reacción importante y puedo decir que es la más importante porque hay una enfermedad que se relaciona aquí con la enzima que actúa aquí. Entonces oxígeno a superóxido. ¿Y cuál va a ser la enzima? Oxidasa de NADPH. Oxidasa de NADPH. Esta enzima es importante. Como su nombre lo dice, va a utilizar NADPH. Y una vez que utilizas NADPH, te quedas con NADP. Entonces, oxígeno a superóxido, oxidasa de NADPH. Una vez que tienes formado el superóxido, este se va a convertir en peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Entonces, superóxido, peróxido de hidrógeno son las especies reactivas de oxígeno. Son radicales libres, ¿okay? Que ayudan a la eliminación de las bacterias. ¿Cuál va a ser la enzima que convierta el superóxido en peróxido de hidrógeno? La superóxido dismutasa. Superóxido dismutasa. Entonces, hasta ahora tenemos que el oxígeno a superóxido, oxidasa de NADPH. Y superóxido a peróxido de hidrógeno, superóxido dismutasa. Una vez que tienes formado el peróxido de hidrógeno, ese peróxido de hidrógeno se va a convertir en hipoclorito. Hipoclorito. Es decir, cloro se une al peróxido de hidrógeno y se forma hipoclorito. Ese hipoclorito, ese es el que va a eliminar a la bacteria. ¿Ok? Entonces el cloro se une y hay una enzima importante que es la mieloperoxidasa. Mira, es sencillo. Así es como se eliminan a las bacterias en algunas reacciones. Ese hipoclorito elimina a la bacteria. Entonces, oxígeno a superóxido, peróxido de hidrógeno, se une el cloro, la mieloperoxidasa lo convierte en hipoclorito. Y ese hipoclorito elimina a la bacteria. Sencillo. Esto aquí, esta es superóxido, peróxido de hidrógeno, son especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Otra reacción, el peróxido de hidrógeno, además, por medio de una enzima que se llama catalasa, se va a eliminar, se va a convertir en agua y oxígeno. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Esta es otra reacción que se da. Ya vamos a ver después por qué. Existe una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica y se produce por esto, mira, deficiencia de la oxidasa de NADPH. Es importante. La deficiencia de la oxidasa de NADPH
va a producir una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que se caracteriza en niños con bastantes infecciones recurrentes bacterianas, porque obviamente, mira, no tienen un mecanismo muy importante para eliminar a las bacterias. Pero aquí hay un punto importante. No vas a producir superóxido, pero vas a tener peróxido de hidrógeno. Las bacterias, una vez que entran al organismo, que te quieren infectar, estas traen peróxido de hidrógeno con ellas. Entonces tú puedes coger ese peróxido de hidrógeno, es decir, el neutrófilo coge el peróxido de hidrógeno y como todavía tiene la mieloperoxidasa, lo va a convertir en hipoclorito y la va a eliminar. Pero aquí viene lo importante. Si la bacteria es catalasa positivo, presta atención, si la bacteria es catalasa positivo, hay bacterias que son catalasa positivo, como el Staphylococcus aureus, la más común. Entonces esa bacteria va a eliminar al peróxido de hidrógeno y te vas a quedar sin peróxido de hidrógeno. Entonces no vas a poder combatir a bacterias que tengan catalasa positivo. Entonces estos pacientes generalmente tienen infecciones recurrentes por Staphylococcus aureus. Gracias.